Señor nos ha permitido abrir esta reunión donde queremos ministrar, orar uno por los otros. Vamos a estar orando por todos los que estamos acá y creemos que Dios te va a llevar a más. Esto me hablaba el Señor y me decía, cada reunión a la que tú asistes, cada vez que tú escuchas la palabra, cada vez que tú adoras, cada vez que tú conectas tu corazón con el Señor me decía, tu vida va a más. Y esa es la intención por la que estamos acá. La intención es que día a día en la presencia de Dios seamos perfeccionados en el propósito, en el llamado, en la persona, en la semejanza, en la imagen, en la gloria del Dios nuestro. Amén. Así que sabemos que Dios está obrando en sus vidas y en las nuestras. Y hacemos una palabra de oración. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por este tiempo, por todos los que tú has reunido bajo el nombre y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, que tú estés ministrando, Señor, nuestras vidas, que tú estés hablando nuestros corazones, Señor, que tú traigas palabra a la boca, Señor, de tus profetas, que tú traigas tu poder, Señor Dios mío, sobre cada oración que hacemos, sobre cada acto de fe, Señor Dios mío, que hacemos. Te adoramos, te amamos y como nunca, Señor, en este tiempo dependemos y necesitamos de ti. En el nombre poderoso de Jesús, oramos agradecidos por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y entonces, orando y buscando al Señor y pasando tiempo en su presencia, el Señor nos hacía entender algo importante, y es que desde los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se levantó el tabernáculo y el templo, para los que conocemos algo de Biblia, había una instrucción de Dios, había una dirección de Dios para todo lo que se hacía. Había un modelo a imitar, había una palabra de instrucción que guardar, y en este tiempo nada ha cambiado. Desde el tabernáculo, les decía yo, a Moisés se le dio una instrucción, a Moisés se le dio un modelo que establecer, que era la reproducción de la gloria de Dios, del trono de Dios, de la habitación de Dios en el cielo. Y cuando ustedes siguen leyendo las escrituras, llegamos al libro de Crónicas, primera y segunda de Crónicas, ¿verdad? Y primera de Crónicas pasa lo siguiente, y es que el rey David en el capítulo 28, primera de Crónicas, después lo puede leer con tiempo, recibe los diseños para la edificación del templo, para lo que sería el santuario mejor diseñado, con materiales y procesos más complejos para esa época. Pero ese diseño lo recibe el rey David. Entonces tenemos el diseño de Moisés y tenemos el diseño luego del rey David, que traslada ese diseño. Ustedes recordarán esto a su hijo Salomón, y junto a un gran número de expertos en diferentes materias y áreas espirituales, logran establecer el templo. Pero ahora en este tiempo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 3 que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero escúcheme algo, porque esto es importante. No es un templo a la ligera, no es un templo como me parezca, no es un templo sin diseño. De la misma manera, escúcheme esto y ponga esto en su corazón, en el Nuevo Testamento, el Señor revela el templo que debe ser nuestro corazón, el templo que debe ser nuestra vida. Por eso es tan importante, porque hasta que el tabernáculo, hasta que el templo de Salomón, la plenitud del diseño, la gloria de Dios no se manifestó en ellos. De la misma manera en este tiempo, si nosotros como cristianos no bajamos el diseño de Dios para nuestras vidas, si nosotros como cristianos no buscamos los fundamentos de ese nuevo templo que somos para el Espíritu Santo, vamos a ver la gloria de Dios ir y venir. Vamos a ver el favor de Dios ir y venir.
Pero cuando el templo y el servicio a Dios se estableció de la manera que Él lo predestinó, la gloria de Dios llenó aquel lugar, la gloria de Dios se hizo evidente, y ese es el deseo de Dios, que su gloria se haga evidente en nosotros. Entonces, en este tiempo en el Nuevo Testamento, si es cierto que en el pasado tuvimos a Moisés y tuvimos al rey David, en este tiempo, ¿quién baja el diseño del corazón? ¿Quién baja el diseño del templo del cristiano? Son los apóstoles. La Biblia dice, y lo pueden releer luego en 1 Corintios capítulo 3, que el fundamento lo ponen los apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles eran creyentes. Escuche esto conmigo. Los apóstoles eran creyentes que estuvieron en el círculo más cercano del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los creyentes que estuvieron en el círculo más cercano del Señor Jesucristo. Y ahí nos vamos a dar de cuenta que el Señor Jesús, que el Padre Eterno, sigue siendo el mismo, porque el que bajó los diseños del templo, el rey David, era un hombre muy cercano a Dios. El que bajó los diseños del tabernáculo, el profeta Moisés, era un hombre muy cercano a Dios. Y así en este tiempo, los apóstoles y los profetas, que son los que traen fundamento, que son los que establecen los pilares de la iglesia y del cristiano, son personas cercanas a Dios. ¿A dónde les quiero llevar con esto? Nuestra cercanía define nuestra revelación. Tan cerca como tú estés de Dios, tan cerca estarás de los diseños de Dios para tu vida. Tan cerca como tú estés de Dios, tan cerca como estarás de la verdad de Dios para tu vida. Lamento informarles algo. Las parábolas y la escritura de Dios, todos pueden oírla, no todos pueden entenderla. Las parábolas, las instrucciones, las escrituras, todos pueden leerlas, pero no todos pueden comprenderlas. ¿De qué depende que yo dé la interpretación correcta? Y esto es poderoso, alguien lo tiene que recibir. ¿De qué depende de que yo dé la interpretación correcta a una instrucción de Dios? Depende de mi cercanía con el Señor. Por eso, hermanos, no basta saber que el pecado es malo. Tenemos que ir más profundo, dice el escritor de Hebreos, que no podemos quedarnos en el rudimento, en lo básico, de negarnos a las obras muertas. Eso lo hemos escuchado mucho tiempo, pero es tiempo de ir más profundo, es tiempo de ir más allá, porque es cierto que renunciar al pecado es bueno y todos nosotros tenemos que pasar por ese paso, pero tenemos que ir al paso siguiente. Y el paso siguiente es abrazar la voluntad perfecta de Dios. Es abrazar el diseño perfecto de Dios. Y les decía que hay pilares. Y esos pilares, por si alguien tiene la inquietud, yo diría los pilares fundamentales de la vida cristiana son la fe, es el amor, es la santidad, es la pureza de corazón. Sin esos pilares, nadie verá a Dios. Sin esos pilares, nadie entrará en el reino de Dios. Pero sobre esos pilares, sobre esos fundamentos, sobre la fe de la obra del Señor Jesucristo, sobre el amor, sobre la santidad, sobre la pureza del corazón, hay que construir. Escúcheme. Esto tiene que sacudir su vida. Los apóstoles, las cartas apostólicas, los hombres que hoy abren y fundan iglesias bajo ese mover apostólico, solo ponen un fundamento, pero a usted le corresponde edificar encima. A usted le corresponde edificar encima. El fundamento no puede ser cambiado. El fundamento no puede ser cambiado. El fundamento no puede ser cambiado. Pero a usted le corresponde
edificar encima. Yo le dije, si usted tiene la Biblia, usted va a estar ahí en Marcos capítulo 4, no se mueva de ahí. Yo solo quiero leerle un versículo. Dice la escritura, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como experto arquitecto, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Cada uno, ¿qué dice? Cada uno mire cómo edifica. Entonces estamos diciendo, los apóstoles ponen el fundamento, pero el fundamento no es todo. Cada creyente tiene la responsabilidad de edificar sobre eso plata, oro, madera o hojarasca. Cada quien tiene el deber de edificar su vida con cosas agradables y perecederas y que pasan pruebas de fuego y que permanecen en el tiempo, o edificar con cosas que el viento se lleva. Cada quien tiene el deber de edificar. Pero ¿a dónde le quiero llevar yo hoy? Quiero que le quede en el corazón este secreto. Los que están cercanos a Dios son los que conocen sus misterios e interpretan sus verdades. Yo siento la presencia de Dios. Los que están cercanos a Dios son los que no se equivocan en sus interpretaciones de la verdad. Porque puedes conocer mucho de Dios, pero eso no garantiza que lo vivas. Puedes conocer mucho de Dios. El Señor me decía, no es el conocimiento el que trae revelación, no es el tiempo en el cristianismo el que trae revelación. El Señor me decía, lo que trae revelación es tu cercanía conmigo. Marcos capítulo 4. El capítulo de Marcos, de Marcos 4 nos presenta varias parábolas. Y esas parábolas, ustedes recordarán que una parábola es la presentación de un suceso, de un evento, del cual Dios espera que nosotros deduzcamos una verdad. Una parábola es una narrativa del Señor Jesucristo, de la cual usted, como un experto en lenguajes y en literaturas del Espíritu Santo, tiene que deducir, tiene que sacar la verdad importante y el principio espiritual. Ahora, Marcos 4 está lleno de parábolas, pero la primera parábola que nos presenta es la parábola del sembrador, la cual es la parábola de parábolas. Es la parábola de parábolas. ¿Por qué digo parábola de parábolas? Porque dice el versículo 13 que el que no entienda esta no va a poder entender las demás. Versículo 13 de Marcos capítulo 4. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no entendemos lo que Marcos capítulo 4 del 1 en adelante, la parábola del sembrador, nos quiere decir, no vamos a poder entender lo demás. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pues lo que nos quiere decir la parábola del sembrador es que la palabra de Dios puede caer en diferentes corazones, y me refiero a la condición del corazón para creer y recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es una sola. Dios es uno mismo. El Espíritu es uno mismo. La palabra es una sola sobre todos los que oyen. Pero, ¿qué determina que la palabra de Dios produzca frutos de una o de otra manera? ¿Qué determina que la palabra de Dios, como dice el mismo mensaje, quede vacía esa semilla y no lleve fruto, o que lleve su mayor proporción, que es el 100%?
por uno. ¿Qué determina eso? ¿Cuál sería lo crítico acá? Porque hemos entendido, hermanos, hemos entendido que la palabra de Dios es la semilla en esa parábola del sembrador. Pero esa palabra puede venir a tu vida y durar muy poco, porque el Señor dijo que hay corazones que reciben la palabra, pero cuando viene la prueba, cuando viene la persecución sobre esa palabra y sobre esa promesa, claudican, se rinden y la promesa de Dios y la palabra de Dios se pierde. Dice la parábola del sembrador que hay corazones que escuchan la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios viene, ellos la reciben con gozo, ellos lo reciben con fe. Yo sé que ustedes ahorita están con hambre y con sed de recibir lo que Dios tiene para ustedes. Aquí estamos reunidos en fe. El Espíritu Santo está aquí y estamos listos para creerle a Dios. Pero el reto no es que le creas a Dios ahora. El reto es que cuando este Zoom se apague, que cuando nosotros las luces de estas reuniones la apaguemos, tú sigas con el mismo espíritu y la misma pasión dentro de ti. Ahora, ¿qué determina eso? Dice la Biblia que hay quienes reciben la palabra y los afanes y las ocupaciones y los anhelos y los deseos de la vida apagan y ahogan esa palabra. Y finalmente dice que hay otra palabra que ni siquiera el hombre la ha escuchado, viene Satanás y la roba. Todos sabemos eso. Pero ¿qué hace que yo reciba la palabra como una o como a otra persona? ¿Qué hace que yo sea qué hace que uno de los que estamos acá hoy reciba la palabra al 100% y otro reciba la palabra y la pierda? Pues este es el secreto. Dice el versículo 10. Marcos capítulo 4, versículo 10. Dice, cuando estuvo solo, y esa palabra no significa que estaba solo, significa que las multitudes se habían ido y solo quedaban dos grupos de discípulos, un grupo que perteneció con él y los 12 apóstoles. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, que era un gran número, y con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Fíjese qué detalle. Cuando el Señor enseña, hay una multitud. Luego esa multitud se va por diferentes razones y queda un grupo reducido junto con los 12 apóstoles que él había ungido poco tiempo antes. Y dice que cuando esos grupos quedan, dice, les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. A vosotros. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los que no se fueron. Se está refiriendo a los que se quedan cerca. Se está refiriendo a los que tienen suficiente interés en él como para no dejarlo. Y dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera. Escúchenme, la versión amplificada en el inglés pone ahí un concepto bien interesante. Dice a los que están en su círculo exterior, queriéndonos dar a entender que Jesús tenía círculos de intimidad. Estaban primero las multitudes, luego estaban los que se quedaban, aunque la noche llegara, aunque las condiciones no fueran las favorables, había un grupo que se quedaba. Luego de estos estaban los 12 discípulos, las multitudes que le oían, los que se quedaban, los 12 discípulos que él había ungido, y luego estaba el círculo más cercano,
formado por 3 apóstoles, Juan, Jacobo y el otro es Pedro. Ellos 3 subían a orar con el Señor Jesucristo donde no subían otros a orar. Ellos 3 el Señor los llevaba cuando iba a hacer milagros que como la resurrección de la hija de una mujer. Y ellos los llevaba a lo más íntimo. Entonces, escúcheme. La invitación del Espíritu Santo esta noche es que si usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, ¿cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? Amén. ¿Cuántos quieren conocer lo perfecto de Dios para su vida? Amén. Escúcheme, el cristiano tiene que saber escoger entre lo bueno y lo mejor. El cristiano inmaduro trata de escoger entre lo malo y lo bueno. Diga conmigo malo y bueno, ahí donde está. El cristiano inmaduro malo y bueno escoge entre lo malo y lo bueno. El cristiano maduro tiene que aprender a escoger entre lo bueno y lo mejor. Entre lo bueno y lo mejor. Bueno y mejor es la voluntad de Dios. Y lo mejor es lo perfecto de Dios. Pero lo perfecto, escúcheme, los misterios del reino de Dios, Dios los revela a los que están más cercanos. Por eso, la invitación es a que haga todo el esfuerzo por mantenerse en el círculo más cercano a Jesús. Y usted dice, pastor, ¿y cómo yo sé cuál es el círculo más cercano a Jesús? Es sencillo. Solo pregunta quiénes son los que verdaderamente le buscan. Quiénes son los que verdaderamente andan con él. Ese es el círculo cercano. Y tú imítalo, porque el apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Jesucristo. No nos sirve. Yo lamento informarle y traer esta palabra a muchos de ustedes y aún a mí mismo. Cuando he vivido algo menor que la voluntad de Dios, no he recibido todo lo que Dios tenía para mí. Cuando he descuidado mi comunión con Dios, la mano de Dios se parece haberse alejado de mi vida y de mi familia. Y no nos podemos permitir esto. Gracias a Dios, y con esto voy a ir terminando. Gracias a Dios, el Señor ha puesto sabiduría en nuestros corazones para entender sus principios y su palabra. Pero tenemos que empezar a luchar por lo mejor. Tenemos que empezar a esforzarnos por lo mejor. El Señor Jesucristo, y con esto termino, el Señor Jesucristo no vivió un cristianismo ligero. El Señor Jesucristo no vivió un cristianismo ligero. Le voy a leer un versículo. Si usted tiene Biblia, me puede acompañar. Hebreos capítulo 5. Y con esto termino. Yo sé que estamos muy ocupados en muchas cosas, pero que no te engañe la vida. Lo mejor de la vida está en pasar tiempo con el Señor. Que nadie te engañe. Lo mejor que Dios tiene para ti lo tiene Él. Lo mejor que Dios tiene para ti es que estés cerca de Él y que los pensamientos de Dios vengan a nuestra vida. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que era necesario que Él muriera y fuese entregado en manos de los fariseos y los sacerdotes, Pedro le dijo, dice la Biblia, que le reprendió diciendo que tal cosa no le sucediera. Y el Señor Jesucristo le responde y le dice, Pedro, Satanás, le dice, apártate de mí porque no estás viendo las cosas como Dios la ve. Que la gracia de Dios esté en nuestras vidas para verla como Dios la ve. Que el favor de Dios esté en nuestras vidas para verlo como Dios lo ve. Que el favor de Dios esté en nuestras vidas para vivir la vida como Él la viviría.
Dice Hebreos capítulo 5, hablando, les comentaba acerca de la profundidad del compromiso de la vida espiritual del Señor Jesucristo. Dice la palabra, versículo 7 del capítulo 5 de Hebreos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando usted mira el pasaje de Jesús en el Getsemaní, orando con todas sus fuerzas, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Permítame decirle algo, eso no fue esa noche, eso eran todos los días de su vida. Con esa oración comenzaba el día y con esa oración lo terminaba. Había compromiso de Dios, había compromiso porque él sabía, hermanos y hermanas amadas, que si él fallaba un día, su propósito se perdía. Si un día el diablo lo engañaba, si un día un hombre lo engañaba, si un día alguien lo desanimaba, su propósito se perdía. Pero nosotros nos hemos permitido vivir con días altos y días bajos espirituales, con días de compromiso, con días sin compromiso. Hermano amado, ese no fue el modelo de vida que Cristo nos enseñó. El reto es a buscar con toda nuestra fuerza su voluntad, su verdad y su presencia, porque no podemos fallarle a Dios. No puede fallarle a Dios Enrique, no puede fallarle a Dios Livni, ni Nicolás, ni todos los que están aquí, ni Samuel puede fallarle, ni Miluska puede fallarle, no puede fallarle Oscar, no puede fallarle hermano Eder. Hasta esta noche le fallamos. Hasta esta noche caímos en tentación, en murmuración, en crítica, en desánimo. Pero de hoy en adelante, que tú seas de los cercanos, que tú seas los que cada día velan por su presencia, por su propósito, por su santidad. Escúcheme, cuando yo estaba leyendo hoy el Evangelio de Marcos y yo veía al Señor Jesucristo, cómo oraba, cómo ministraba a la gente, cómo viajaba de ciudades. Y yo decía, Dios mío, qué tal fe, qué tal determinación. Y cuando creí que lo había visto todo, y cuando creí que estaba recibiendo lo que Dios me estaba dando de sus palabras y de sus acciones, porque no hay que aprender solo de lo que dijo, hay que aprender de lo que hizo. No hay que aprender de lo que habló, hay que aprender también de lo que vivió. Y cuando yo veía al Señor Jesucristo moverse en esa plenitud del Padre, bendecir a tanta gente, echando fuera demonios, resucitando muertos, sanando leprosos, levantando al paralítico, yo dije, Señor Dios mío, eso es lo que tú quieres para la iglesia, eso es lo que tú quieres para nuestras vidas. Y yo decía, sí se puede, le decía al Espíritu Santo, le decía, sí se puede. Y cuando creí que lo había visto todo, el Señor envía a sus apóstoles en una barca, se va al monte a orar y al pasar de las horas dice que viene a ellos caminando sobre las aguas. Y yo dije, wow, ¿cuánto tienes, Señor, para nosotros aún? ¿Cuánto tienes para nosotros aún? No hemos visto nada. Dios tiene más, Dios tiene más. Y el Señor me mostraba que Dios quiere hacer más en nuestras vidas. La gracia y la bendición y el poder de Dios esté sobre cada uno de nosotros para vivir la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Mi deseo es que Dios revele sus planes para tu vida y te dé la gracia y el poder para vivirlos. Y te dé la fe y la determinación para vivirlos. Porque si algo le vamos a hacer para Dios y para nuestros hijos, va a ser caminar en la plenitud del llamado y el propósito de Dios. Que Dios me los bendiga. Si alguien tiene una necesidad de oración, vamos a estar orando por las necesidades de oración. También creo con la profeta Tatiana que van a estar dándole palabra a las personas que el Espíritu Santo ponga en sus corazones. Pero quiero hacer una oración que el Señor selle esta palabra en tu vida.
Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús, Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo, que todos los que estamos acá seamos levantados en la fe, seamos levantados en el compromiso, no en nuestras fuerzas, que son muy pocas, Espíritu de Dios, sino en tus fuerzas, porque tu palabra dice, fortaleceos en las fuerzas poderosas del Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por fe. Oramos que el fuego del Espíritu Santo se encienda dentro de ti y la pasión por su presencia vuelva a tu vida. Y escucha lo que le voy a pedir al Señor, que el mejor tiempo espiritual que jamás hayas vivido comience hoy. Que el mejor tiempo, puedes recordar por un momento tus mejores tiempos con Dios. Puedes recordar por un momento esos tiempos donde Dios hacía maravillas y te abría puertas y te honraba. Pues mi oración en esta noche es que Dios traiga un tiempo mejor, que Dios traiga la gloria mayor sobre tu vida, que Dios traiga promesas maravillosas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, toca, Señor, nuestras vidas. Fortalécenos en el poder, Señor, de tu Espíritu Santo. Avívanos, avívanos, avívanos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, 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 amén. Le voy a dejar a la profeta Tatiana. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermosa la palabra que nos ha compartido nuestro apóstol Juan Carlos Rodríguez, porque esta iglesia es una iglesia apostólica y profética.